Antes de comenzar nos colocaremos todas las piezas que componen el enganche y con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. También con el manual veremos que es compatible con múltiples vehículos. En esta ocasión montaremos una bola desmontable vertical. Para el montaje de este enganche será necesario desmontar el paragolpes. Quitaremos el refuerzo metálico que encontraremos detrás de este y sustituiremos el refuerzo por el enganche. Vamos a ello. Para el desmontaje de este paragolpes es muy simple, como vais a ver a continuación. Quitaremos los tornillos de la parte inferior y a continuación los del paso de rueda. En el paso de ruedas del lado derecho exactamente igual que en el izquierdo. Y el último, el que menos se ve, el de la parte superior, justo en la esquina. Una vez abrimos la tapa del maletero, quitaremos estos tapones que van a un cuartito de vuelta y tiraremos para afuera. Una vez hemos retirado los tacos, tiraremos del paragolpes hacia afuera. Con la ayuda del sacagrapas nos vamos a ayudar en esta esquina de aquí y tiraremos. Lo mismo en el lado de la derecha. Una vez que lo tenemos ya suelto, desenchufaremos los conectores de los sensores de aparcamiento. Retiraremos el plástico de la parte superior del paragolpes y ahora aflojaremos los tornillos del refuerzo metálico. El refuerzo ya no se utiliza. Colocaremos el enganche usando las mismas tuercas que hemos quitado anteriormente. En este orificio colocaremos el tornillo que viene con el enganche. Este tornillo lo podemos encontrar o con la tuerca embutida, como es el caso, y entonces utilizaremos la arandela de ala ancha y la arandela Grower, o como podéis encontraros en otros vehículos, que no lleve la tuerca y usemos solamente la arandela de ala ancha y la tuerca por detrás. Colocaremos la bola. En este caso usaremos los tornillos de 12-25 en la parte superior a ambos lados. El tornillo de 12-30 lo colocaremos en la parte inferior, tanto en el lado de la izquierda como en el lado de la derecha, debido a que la base de enchufe en este vehículo la colocaremos en el lado derecho. Se coloca en el lado derecho debido a que cuando llevan el sistema de apertura automática del portón lo lleva en el lado de la izquierda y para no tener que recortar esa zona colocamos la base de enchufe en la derecha. Una vez que hemos aproximado todos los tornillos pasaremos a darles el par de apriete correspondiente, 87 Nm en los tornillos de 12 y 51 en los tornillos de 10. El soporte de base de enchufe le daremos un apriete lo suficientemente fuerte como para que no se baje con el peso de la piña y podamos bajarlo con facilidad con la mano.